¿Qué pasaría si un niño de 9 años supiera secretos del universo que ni los astrónomos más brillantes han logrado descifrar? En un pequeño pueblo del interior de Goiás, Brasil, un niño llamado Lucas comenzó a dibujar trayectorias celestes con una precisión que hacía temblar a los expertos. En sus cuadernos aparecían fórmulas extrañas, coordenadas exactas y advertencias escritas con letra temblorosa. Todo decía que le era mostrado en sueños, como si una inteligencia de otro mundo le susurrara al oído mientras dormía. Lo más inquietante, hablaba insistentemente de un objeto llamado Threa Atlas, cuya verdadera naturaleza estaría siendo ocultada por las agencias espaciales. ¿Qué haces cuando lo imposible llega a tu puerta en forma de un niño que apenas aprendió a multiplicar? Aquella mañana de sábado en Caldas Novas parecía normal. El olor a pan recién hecho llenaba la casa, y su madre, Lúcia, preparaba café como siempre. Pero Lucas no estaba viendo caricaturas ni jugando. Estaba en la mesa, concentrado, garabateando círculos, líneas y números en una hoja arrugada. Su madre se acercó, entre divertida y preocupada. ¿Qué dibujas, hijo?, preguntó. El niño la miró con ojos serios, inusuales en alguien de su edad. Es la ruta de él, mamá. Del que viene de las estrellas. Lúcia se rió, nerviosa. ¿Y quién viene de las estrellas? Lucas señaló el centro de su dibujo, una figura alargada, como un cigarro cósmico. Se llama Atlas 3 de enero. Viene rápido. Y no trae buenas noticias. El aire en la cocina pareció volverse más frío. Lúcia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De dónde sacaba esas cosas? Lucas nunca había mostrado un interés real por la astronomía, ni tenía acceso a ese tipo de información. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. El niño bajó la mirada y respondió, casi en un susurro, me lo muestra cuando duermo. Veo a gente vestida de blanco que quiere esconderlo. Pero es muy grande para esconderse. Los dibujos se multiplicaron día tras día. Lo que al principio parecían garabatos, empezaron a tener simetría, sentido, incluso lógica matemática. Y fue cuando su profesor de matemáticas, el señor Silva, llamó a Lúcia para tener una reunión, que todo cambió. Señora Ferreira, necesitamos hablar urgentemente sobre su hijo, dijo el profesor. Lúcia fue a la escuela al día siguiente. En el aula, el profesor desplegó varios dibujos de Lucas sobre la mesa. Estos no son dibujos de un niño. Son representaciones astronómicas. Mire aquí ascensión recta, declinación, trayectorias orbitales. Lúcia no entendía nada, pero el miedo empezó a hacerse espacio. Todo esto, continuó el maestro, son cálculos. Cálculos reales. Y lo más inquietante es que coinciden con parámetros que solo se ven en estudios universitarios. Lúcia sintió las piernas flojas. Pero, ¿cómo puede ser? El profesor no tenía respuestas. Solo advertencias. Esa noche, Lúcia decidió observar a Lucas mientras dormía. Se quedó despierta en silencio, mirando desde la rendija de la puerta. A las 2:15 de la madrugada, Lucas se incorporó sin abrir los ojos. Caminó hasta su escritorio, tomó un lápiz y empezó a dibujar. Con movimientos rápidos, seguros. Como si estuviera copiando algo que veía dentro de su mente. Lúcia apenas podía creerlo. Cuando él volvió a acostarse, ella entró y vio la hoja. Su corazón se detuvo un segundo. Era un esquema completo de una órbita que rodeaba Júpiter, con líneas que se dirigían directamente hacia la Tierra. Abajo, escrito con su caligrafía infantil, decía, fragmentación inminente. Detritos apuntando al hemisferio sur. Riesgo elevado. Al día siguiente, Lúcia no pudo más. Tomó una de las coordenadas que su hijo había anotado y la buscó en internet. El resultado la dejó helada. Correspondía exactamente con un objeto que había sido recientemente detectado por observatorios internacionales. Se llamaba 3/diagonal Atlas, un objeto interestelar que aparecía brevemente mencionado en artículos científicos. Pero lo que más le llamó la atención fue el hermetismo. No había información pública clara, solo frases vagas y muchos datos clasificados. ¿Cómo era posible que su hijo tuviera información sobre algo que ni siquiera la prensa podía explicar? Durante el desayuno, Lúcia le hizo una pregunta directa. Lucas, ¿qué más sabes sobre ese visitante? El niño dejó la cuchara en la mesa, pensativo. Él no es como los demás. No viene a mirar. Viene a cambiar cosas. Lúcia sintió un nudo en el estómago. ¿Cambiar qué?
Lucas respondió, cuando pase cerca del planeta grande, lo van a intentar destruir. Pero si fallan, vendrá directo aquí. Su voz era tranquila, pero en sus ojos había algo, un miedo contenido. Lucia tragó saliva. ¿Quién va a intentar destruirlo? Lucas bajó la voz, los hombres de blanco. Pero no todos quieren que lo destruyan. Lucia ya no sabía a quién acudir. Entonces buscó a Marcelo Sousa, un astrofísico de la universidad local. Le pidió una reunión privada y llevó con ella una carpeta llena de dibujos de Lucas. Marcelo los miró con escepticismo, hasta que empezó a notar los detalles. ¿Quién hizo esto?, preguntó sin levantar la vista. Mi hijo. Tiene 9 años. Marcelo la miró en silencio. Luego tomó una hoja específica, con una serie de cálculos orbitales, y murmuró, esto es información que solo se encuentra en simulaciones privadas, ¿usted está segura de que él no copió esto de algún lado? Lucia negó. Lo dibuja dormido. El científico, incrédulo, llamó por teléfono a un colega de su instituto. 20 minutos después, llegó Ricardo Alves, del Instituto Espacial Nacional. Al ver los documentos que Lucas había hecho, palideció. Esto no puede estar saliendo de un niño. Esta información es reservada. Se refería a ciertos experimentos sobre ondas gravitacionales y microfragmentación que aún no se habían hecho públicos. Ricardo y Marcelo empezaron a comparar los dibujos con sus datos internos. Coincidían. Todo. Lucas, en un rincón, dibujaba una espiral sin fin. Ellos me llevan a ver las cosas en los sueños. Pero no siempre me dejan recordar todo, dijo con una calma aterradora. Desde ese día, la casa de los Ferreira se transformó en una especie de laboratorio. Los científicos iban y venían, instalaban aparatos, hacían preguntas. Lucas seguía su vida como niño escuela, juegos, pero cada noche, algo nuevo aparecía en su escritorio. En una de esas sesiones, Marcelo le preguntó, ¿cuándo estará más cerca ese objeto de la Tierra? Lucas cerró los ojos unos segundos. En 40 días. Pero en la noche 37 van a intentar callarme. Ricardo se sobresaltó. ¿Callarte cómo? Lucas no respondió. Esa noche, empezó a hablar dormido en un idioma extraño, lleno de números y sonidos que nadie entendía. Lucia, asustada, les dijo, siento que mi hijo es solo un canal. Marcelo la miró serio, si eso es cierto, estamos ante algo mucho más grande de lo que pensábamos. Y fue entonces, al amanecer del día siguiente, que llegaron los hombres del gobierno. Los hombres llegaron en 3 autos negros, sin placas visibles, vestidos con trajes oscuros, gafas y rostros impenetrables. No eran policías. No eran científicos. Lucia lo supo apenas los vio. Uno de ellos, que se identificó únicamente como agente Carvalho, habló con un tono cortés pero frío. Señora Ferreira, su hijo ha estado generando información extremadamente sensible. Necesitamos llevarlo a una instalación segura para evaluarlo. Por el bien de todos. Lucia se negó de inmediato. Él es solo un niño. No va a ningún lado con ustedes. El agente no se inmutó. Sabemos que no comprende la magnitud de lo que está pasando, pero esto va más allá de usted. Hay riesgos reales, y su hijo podría estar en peligro, o ser el peligro. En ese momento, Lucas apareció desde el pasillo, aún en pijama, con una nueva hoja en la mano. No tienen que llevarme. Yo ya sé a dónde quieren que vaya. Y le entregó el dibujo a la gente. Era un plano detallado de una instalación subterránea, con coordenadas, entradas secretas, niveles de seguridad. Era una base que oficialmente no existía. El silencio se volvió insoportable. El agente miró el dibujo, y por primera vez, su rostro mostró algo, miedo. ¿Cómo sabe de la base Delta?, murmuró. Lucia se quedó paralizada. ¿Base qué? Lucas contestó antes que nadie, ahí es donde guardan los datos que nadie puede ver. ¿Y los otros niños? ¿Qué otros niños, Lucas?, preguntó Marcelo, que había llegado justo en ese momento. El niño respondió sin pestañear, los que sueñan como yo. Hay más. Algunos ya no están bien. Otros ya no están aquí, ¿qué querría decir con eso? ¿Dónde estaban? ¿Quién los había llevado? El agente pidió hablar a solas con Marcelo. Durante 15 minutos se encerraron en la cocina, susurrando cosas que Lucia no podía escuchar. Cuando salieron, Marcelo tenía el rostro desencajado.
Lucia, hay algo que debo decirte, no es la primera vez que esto pasa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, sintiendo como el mundo le temblaba bajo los pies. Marcelo tomó aire. Hace 5 años, en el norte de Argentina, apareció una niña que decía cosas similares. Describía objetos celestes antes de ser detectados. También hablaba del 3/diagonal Atlas. Desapareció 2 semanas después de que el gobierno interviniera. El agente Carvalho interrumpió, no desapareció. Fue reclutada. Lucia se sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Reclutada? ¿A dónde la llevaron? A la misma instalación que mencionó su hijo, respondió el agente sin inmutarse. Y no podemos permitir que esto se nos escape de las manos otra vez. Pero Lucas, que parecía saberlo todo antes que los demás, dijo con una voz grave, esta vez no lo van a poder controlar. Lo que viene es demasiado grande para encerrar en un laboratorio. Esa misma noche, Lucas tuvo un nuevo episodio. Se despertó sudando, los ojos desorbitados, hablando en un idioma que nadie reconocía. Marcelo lo grabó todo. Cuando reprodujeron el audio al día siguiente, descubrieron algo escalofriante, el patrón de las palabras coincidía con una transmisión reciente captada por radiotelescopios en el hemisferio sur. Una señal proveniente del espacio profundo, cuyo origen se vinculaba con la trayectoria del 3/diagonal Atlas. Los especialistas creían que era un eco electromagnético, pero Lucas la había traducido en su sueño. Cuando compararon los datos, encajaban perfectamente. Es un mensaje, dijo Marcelo. Y al parecer, solo algunos niños como Lucas pueden interpretarlo. ¿Por qué solo los niños? ¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué sus mentes parecían ser las únicas capaces de soportar esa información? Marcelo propuso entonces algo radical: vamos a someter a Lucas a una resonancia cerebral durante uno de sus sueños. Si realmente está recibiendo información, debe haber actividad anormal. Lucia aceptó con miedo. Esa noche, conectaron a Lucas a los monitores y esperaron. A las 2:12 de la noche, su cerebro comenzó a emitir ondas no categorizadas. Los patrones eran distintos a cualquier actividad REM o fase profunda del sueño. Parecía que su cerebro no estaba descansando, estaba activo, trabajando. Lucas comenzó a mover las manos como si escribiera en el aire, murmurando palabras que se registraron en el sistema de audio. En uno de los fragmentos, repitió, fragmentación confirmada. Colisión parcial. Ocultamiento activo. Al despertar, no recordaba nada. Pero había dibujado un nuevo esquema, la trayectoria del 3/diagonal Atlas había cambiado. Ahora estaba entrando más profundo en el sistema solar. La alarma se encendió entre los científicos. Revisaron las trayectorias del objeto y descubrieron algo desconcertante. La velocidad del 3/diagonal Atlas había disminuido, violando todas las leyes físicas conocidas. Esto no es una roca. No se comporta como un cometa, ni como un asteroide. Está maniobrando, dijo Ricardo. El objeto parecía esperar algo. Tal vez, una respuesta, sugirió Marcelo. Esa hipótesis cambió todo. ¿Y si el 3 de enero Atlas no era un objeto, sino una nave? ¿Y si el mensaje que Lucas recibía fuera un intento de contacto? Mientras los científicos debatían, el gobierno se dividía entre ocultar la verdad y prepararse en secreto para un eventual impacto. Pero Lucas ya sabía que lo peor aún no había comenzado. Esa misma semana, Lucas se negó a comer, a hablar, a salir de su habitación. Lucia estaba desesperada. ¿Qué tienes, mi amor?, le preguntaba. Pero él solo respondía con dibujos, 12 figuras alargadas, flotando en la negrura del espacio. No eran solo una. El 3/diagonal Atlas era el primero, pero había más. Son casas viajeras, dijo finalmente. Cada una con gente adentro. Están huyendo, pero no de nosotros. ¿De qué huían entonces? Esa pregunta nadie quería hacerla en voz alta. ¿Qué fuerza era capaz de hacer huir a civilizaciones enteras a través del universo? ¿Y por qué venían hacia la Tierra? Y justo en este punto del misterio, si te está gustando la historia, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contándote estos relatos increíbles que desafían lo que creías saber sobre la realidad. Y créeme, esto apenas comienza. Esa noche, el doctor Marcelo recibió una llamada de un número desconocido. Una voz distorsionada le dijo solo una frase antes de colgar: no intenten detener lo inevitable.
Al día siguiente, uno de los satélites del gobierno fue desactivado por un fallo inexplicable. Era el mismo que estaba monitoreando la región por donde el 3/diagonal Atlas debía pasar. ¿Coincidencia o advertencia? Lucas, esa mañana, dibujó un nuevo mensaje. Esta vez no era una órbita, sino una secuencia numérica que los científicos descifraron como una fecha, 16 de noviembre. Ese día algo va a pasar, dijo el niño con una seguridad que dejó a todos sin palabras. Ese día, se va a abrir una puerta. Mientras tanto, desde observatorios en Chile, Canadá y Sudáfrica empezaban a llegar informes discretos de objetos no identificados en formación triangular moviéndose por las afueras del sistema solar. ¿Era esto parte del grupo que Lucas había descrito? ¿Eran las casas viajeras? Nadie podía confirmarlo públicamente, pero en privado, el miedo era real. La comunidad científica estaba dividida. Unos querían revelar todo al mundo, otros exigían silencio absoluto para evitar el pánico global. Y en medio de todo eso, un niño de 9 años seguía recibiendo información, sin saber cuánto tiempo más su mente podría soportar el peso de un mensaje que quizás no estaba destinado a la humanidad en este momento. Pero lo cierto es que la verdad estaba cada vez más cerca. Y lo que vendría después, tal vez, sería imposible de detener. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones y medidas extraoficiales. Marcelo y Lucia no se separaban de Lucas ni un segundo. Los médicos querían sedarlo para frenar la actividad cerebral anómala, pero Lucia se negó rotundamente. No voy a dejar que lo apaguen como a una máquina. Es mi hijo. Pero algo más preocupante empezaba a ocurrir. Lucas ya no era solo un receptor. Durante una madrugada particularmente silenciosa, se levantó y comenzó a hablar en voz alta, como si estuviera en medio de una conversación con alguien que nadie más podía ver. Entiendo, sí, pero ellos no están listos, no todos van a sobrevivir. Marcelo se incorporó de golpe, su piel erizada. Lucas no estaba soñando. Estaba comunicándose. ¿Con quién? ¿Qué se le estaba diciendo? ¿Y qué significa que no todos van a sobrevivir? Fue entonces cuando Marcelo decidió enviar una copia de todos los registros de Lucas a un contacto en la Agencia Europea del Espacio. El archivo incluía grabaciones, dibujos, análisis de ondas cerebrales e incluso transcripciones del lenguaje desconocido. 3 días después, recibió una respuesta codificada, confirma patrón. Sitio de impacto previsto, coordenadas 12º S, 138º O. Evacuación encubierta en marcha. Fecha estimada, 16-11. Las coordenadas señalaban un punto en el Océano Pacífico Sur, cerca de la fosa de Tonga. ¿Evacuación encubierta? ¿Quién estaba siendo evacuado? ¿Por qué nadie hablaba de esto en los medios? Algo estaba ocurriendo detrás de las cortinas del poder, y Lucas, sin quererlo, era el epicentro de esa red de secretos. Su mente era un canal, una antena viviente conectada a inteligencias que desafiaban cualquier explicación humana. Esa noche, Lucas tuvo su primera crisis fuerte. Su cuerpo temblaba, sus pupilas estaban completamente dilatadas, y murmuraba entre dientes lo que parecía ser una advertencia. Cuando finalmente volvió en sí, no lloró, no gritó, solo dijo una frase que congeló la sangre de sus padres: ¿Vienen por mí? ¿Quiénes? ¿Aquellos que le enviaban los mensajes? ¿O alguien más, intentando silenciarlo? El mismo dibujo que hizo después era una figura humanoide envuelta en sombra, sin rostro, con largas extremidades, señalando al niño desde lo alto de una colina bajo un cielo rojo. Debajo, una frase en portugués escrita con una caligrafía temblorosa: lo que él sabe, no debe ser recordado. Marcelo rompió en llanto al ver ese mensaje. ¿Podía su hijo estar siendo amenazado por fuerzas que ni siquiera comprendían? Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Lucas apenas dormía, y cuando lo hacía, despertaba sobresaltado con marcas en los brazos, como si hubiera sido sujetado por algo. Lucia documentó todo con fotos y videos. En una de esas grabaciones, a las 3:41 de la madrugada, un sonido grave y pulsante retumbó en toda la casa, sin explicación aparente. Los sensores de frecuencia registraron una onda inaudible para el oído humano, pero Lucas reaccionó con un espasmo violento. Al revisar el audio en cámara lenta, un experto en acústica detectó una secuencia que parecía decir: aún no. Pronto. Escoge bien. ¿Escoger qué? ¿Quién debía tomar esa decisión? ¿Lucas? ¿Nosotros? ¿Era un aviso o una amenaza?
Días después, Lucas comenzó a hablar de una entidad que simplemente llamaba el silenciador. Decía que era una presencia que se movía entre dimensiones, eliminando a quienes sabían demasiado. No quiere que lo contemos, decía con una voz baja, casi temblorosa. Él ya vino antes. En otros mundos. Por eso ellos huyeron. Por eso vinieron acá. En sus dibujos, el silenciador era representado como una sombra que tragaba planetas enteros, dejando tras de sí solo oscuridad. En uno de los bocetos más inquietantes, dibujó la Tierra, partida en dos, con un único mensaje en rojo: no llegamos a tiempo. Lucia no sabía si lo que su hijo estaba viviendo era real o una manifestación mental fuera de control. Pero lo que sí sabía era que algo lo estaba consumiendo desde dentro. Ante la imposibilidad de seguir ocultando lo que estaba ocurriendo, el grupo de científicos decidió contactar con la NASA directamente. Pero la respuesta fue aterradora: ellos ya sabían todo desde hacía meses. No solo conocían la trayectoria del 3/Diagonal Atlas, sino que habían estado trabajando en secreto en un plan para desviar el objeto usando pulsos gravitacionales experimentales. Sin embargo, según Lucas, eso no iba a funcionar. No pueden desviar lo que no es sólido. No pueden mover lo que ya decidió a dónde va. Los expertos estaban desconcertados. ¿Y si el 3 de enero Atlas no podía ser destruido porque no era un objeto, sino una conciencia, o incluso, una colonia viva? ¿Y si toda la tecnología del planeta no era suficiente para evitar lo que venía? Mientras tanto, los cambios en Lucas se volvían más evidentes. Su voz cambiaba por momentos, como si alguien más hablara a través de él. A veces su mirada se perdía en la nada durante minutos, y cuando regresaba, anotaba números que correspondían a frecuencias electromagnéticas jamás catalogadas. Un equipo del Instituto de Física Cuántica examinó las ondas cerebrales del niño y concluyó algo escalofriante: Lucas estaba operando en dos niveles de conciencia al mismo tiempo. Algo o alguien más coexistía dentro de su mente. ¿Podría un niño realmente ser el punto de contacto entre dos mundos? ¿O estaba siendo utilizado como un canal por fuerzas que ni siquiera entendemos? Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una señal desde el espacio profundo, la misma frecuencia que Lucas había predicho, fue captada por una red de radiotelescopios en Groenlandia. Y no solo eso, la señal estaba codificada en portugués. No era una coincidencia. No podía serlo. La transmisión decía: la humanidad está al borde. Ustedes deben decidir, negarse a ver, o prepararse para recibirnos. ¿Recibir a quiénes? ¿A los viajeros? ¿A los refugiados de mundos destruidos? ¿O a algo más? Lucas estaba en silencio mientras reproducían la grabación, pero cuando terminó, solo dijo: esa voz, soy yo. Lucia sintió que se le iba el aire. ¿Estaba diciendo que esa señal era suya? ¿O que esa voz venía de dentro de él? A partir de ese momento, ya no hubo más dudas. Algo monumental se acercaba. Los gobiernos del mundo activaron protocolos de emergencia, pero sin revelar nada al público. Las evacuaciones selectivas comenzaron. Movimientos de tropas en zonas costeras. Cierres de cielos aéreos. Todo bajo el paraguas de ejercicios militares. Claro, Lucas sabía. Y cada día su salud se deterioraba más. No tengo mucho tiempo, dijo una mañana. Cuando llegue el día, debo estar despierto. Ellos van a necesitarme. Marcelo no podía creer lo que escuchaba. ¿Despierto para qué? Para hablar en su nombre. Para que no tengan miedo. Porque si ellos tienen miedo, el silenciador los encuentra. El niño estaba convencido de que su papel no era solo recibir mensajes, sino ser la voz que mediara entre dos mundos, dos futuros posibles. Y entonces, llegó el 10 de noviembre. El radar captó al 3 de enero Atlas cruzando la órbita de Marte, pero algo no estaba bien. Su estructura había cambiado. Ya no parecía un objeto inerte. Tenía simetría. Se despegaban partes que sugerían tecnología avanzada, geometría consciente. Era, sin lugar a dudas, una nave. Y detrás de ella, otras 11. Exactamente como Lucas había dicho. La Tierra estaba a punto de recibir su primera visita masiva. Pero el mensaje era claro: no venían solos. Y no venían por elección. Venían porque huían. Y lo que los seguía era aún más aterrador que todo lo que habíamos imaginado. Ese día, cuando el mundo entero seguía sin enterarse de lo que se acercaba, Lucas despertó antes del amanecer.
Caminó descalzo por el pasillo de su casa, como guiado por una fuerza invisible, y se detuvo frente a la ventana. Afuera, el cielo todavía estaba oscuro, pero él murmuró algo que su madre alcanzó a oír: «Ya están aquí, están esperando que elijan. ¿Quiénes están aquí?» ¿Esperando qué? Lucia se acercó y lo abrazó por la espalda. El niño estaba completamente frío, como si su cuerpo ya no perteneciera del todo a este mundo. «¿Qué quieren que elijamos, Lucas?», preguntó, tratando de mantener la calma. Y él respondió con una voz profunda, completamente distinta a la suya: sobrevivir como humanos o renacer como algo más. A las pocas horas, la señal de radar mostró algo aún más inquietante: los objetos que seguían al 3/diagonal Atlas no eran iguales. Cada uno tenía una estructura distinta, como si hubieran sido construidos por especies diferentes, adaptadas a mundos distintos. Una nave parecía hecha de cristal líquido. Otra era completamente geométrica, como si no tuviera materia física. Una más parecía moverse como si flotara entre realidades. ¿Estamos ante una coalición interplanetaria? ¿Una alianza de civilizaciones errantes? ¿Y si todas ellas huían del mismo enemigo? Lo más perturbador no era lo que venía, sino de que venían escapando. Lucas comenzó a experimentar episodios de desdoblamiento. Durante varios minutos al día, su cuerpo entraba en un estado completamente inmóvil, mientras que su mente parecía proyectarse a otro lugar. En una de esas sesiones, ante testigos del Instituto Nacional de Astrofísica, el niño describió con exactitud el interior de una de las naves: «Hay paredes que respiran y luces que sienten miedo. No entienden nuestro idioma, pero entienden el amor. Lo están buscando, porque es lo único que el destruidor no puede consumir». Nadie sabía cómo reaccionar. ¿Un niño hablándole a científicos sobre emociones como defensa frente a una amenaza cósmica? ¿Y si todo esto no era un ataque, sino una súplica? Una súplica que, al parecer, la humanidad no estaba dispuesta a escuchar. El 11 de noviembre, varios gobiernos del hemisferio norte autorizaron el lanzamiento de sondas con armamento encubierto, con el pretexto de hacer contacto controlado. Pero Lucas se levantó ese día con fiebre altísima y dijo algo que dejó a todos paralizados: «Si atacan primero, se apaga la esperanza». Esa tarde, una de las sondas desapareció sin dejar rastro. No fue destruida, simplemente dejó de existir. Como si alguien hubiera borrado su presencia del tejido del universo. ¿Qué clase de poder puede eliminar algo por completo, sin dejar señal? Los científicos analizaron la pérdida de la sonda y detectaron un cambio minúsculo en la constante de Planck, una de las constantes fundamentales del universo. Era como si la física misma hubiera sido reescrita en el área donde la sonda desapareció. «Esto no es tecnología», dijo uno de los expertos. «Esto es manipulación de la realidad a nivel cuántico. Esto es un aviso». Si Lucas tenía razón, y la flota de naves venía en son de ayuda, entonces lo que estaba al acecho era algo que podía alterar la estructura de la existencia misma. Y nosotros, sin saberlo, estábamos provocando una respuesta equivocada. Lucas no comía, no dormía, pero no se debilitaba. Su cuerpo parecía alimentarse de otra energía, una que los médicos no podían detectar. Cuando le preguntaron cómo se sentía, él dijo: «Estoy siendo preparado. Soy el vínculo». ¿Vínculo de qué? Entre lo que fuimos y lo que tenemos que ser. Marcelo intentó detener los experimentos, pero Lucas lo miró fijamente y dijo: «Papá, si no me dejan seguir, millones van a morir». Ya no era solo un niño. Era un canal. Era un puente. Y el mundo, sin saberlo, dependía de si él lograría mantenerse abierto. Fue durante una de esas proyecciones que Lucas reveló algo escalofriante. En presencia de 5 astrofísicos, escribió en una pizarra una ecuación que no existía en ningún registro científico. Cuando fue analizada, descubrieron que se trataba de un modelo de predicción temporal, capaz de calcular posibles futuros en función de decisiones humanas actuales. El resultado más repetido: extinción en 18 meses si no se establecía un canal de comunicación pacífico con las naves. ¿Cómo podía un niño acceder a información sobre líneas de tiempo paralelas? ¿Y por qué, entonces, se lo había ocultado a la humanidad? Fue en ese punto cuando la NASA, la ESA y la CNSA china se reunieron en un protocolo secreto, comenzarían una transmisión unificada dirigida a las naves. Y Lucas debía ser el portavoz. El 12 de noviembre, a las 21:00 UTC, desde una base subterránea en Sudamérica, Lucas fue colocado frente a un micrófono conectado a un satélite cuántico.
Lo que ocurrió durante esa transmisión no fue grabado. La señal fue codificada automáticamente en un idioma desconocido y luego enviada por voluntad propia. Nadie tocó nada. Nadie pudo interrumpirlo. Lucas ya no era solo un niño, era el mensaje. Esa noche, los 12 objetos en el espacio cambiaron de rumbo. No se alejaron, se detuvieron. Permanecieron inmóviles durante 13 minutos. Luego, uno a uno, comenzaron a emitir una vibración leve, casi como un canto armónico que se extendió por todo el planeta, detectable solo por ciertos equipos. Pero Lucas lo escuchaba. Es su respuesta, dijo, llorando. Van a ayudarnos, pero no todos quieren que eso pase. Y ahí apareció una nueva advertencia, otras fuerzas también habían escuchado el llamado. Y no todas venían en son de paz. Una de las naves, la que Lucas llamaba la primera voz, envió su último mensaje antes del silencio: la ventana se cierra. El ciclo comienza. ¿Quedan 6 días? ¿Se referían al inicio de algo? ¿O al final? En los próximos días, todo el planeta empezaría a experimentar fenómenos inexplicables, campos magnéticos alterados, auroras en zonas tropicales, desapariciones de satélites, sueños compartidos entre personas sin relación aparente. Era como si la realidad estuviera comenzando a doblarse, a preparar el terreno para algo que no cabía en nuestro mundo, todavía. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos inexplicables que nadie, absolutamente nadie, pudo ignorar. El 3/diagonal Atlas y las otras 12 naves permanecían en la misma posición, completamente inmóviles en el espacio, pero la Tierra comenzó a comportarse como si ya estuvieran aquí. ¿Te imaginas estar en una ciudad costera y de repente ver que el océano retrocede 5 kilómetros sin ninguna razón? ¿O que tu reloj se adelanta 3 horas sin haberlo tocado? Eso estaba pasando. Climas invertidos, animales migrando sin rumbo, personas despertando con símbolos extraños dibujados en la piel. ¿Coincidencias? Nadie lo creía ya. Lucas, mientras tanto, entraba en trance cada vez más profundo. Su cuerpo estaba aquí, pero su conciencia claramente no. Hablaba en idiomas muertos, murmuraba fórmulas imposibles y decía nombres que ningún historiador podía reconocer. A veces, se levantaba dormido, tomaba un lápiz y dibujaba estructuras que no parecían humanas, ciudades verticales suspendidas en anillos, torres que flotaban sobre océanos negros, máquinas vivas que hablaban en luz. Todo eso salía de su mente con una precisión que no era de este mundo. Y entonces, lo soltó: ellos están probando el tejido, si resiste, se quedan, si colapsa, se van, y nos dejan solos cuando llegue el otro. El otro. Otra entidad. Una que no venía en paz. A nivel mundial, la situación comenzó a cambiar drásticamente. Los gobiernos más poderosos del planeta se vieron obligados a declarar una especie de estado de observación global, algo así como una guerra fría interplanetaria. Pero el miedo ya no se podía ocultar. En los foros secretos, en los laboratorios y centros de control aeroespacial, una palabra comenzó a repetirse cada vez más: inminente. Lucas ya no era un simple receptor de información, se había convertido en el punto de equilibrio entre dos realidades, la nuestra, finita y autodestructiva, y otra más avanzada, más conectada, pero con un enemigo común. Y mientras los adultos discutían qué hacer, él simplemente dibujaba. Uno de sus dibujos más inquietantes mostró una esfera perfecta suspendida sobre una ciudad. No tenía estructura visible, ni luces, ni sombra, pero proyectaba miedo. En el borde del papel, Lucas escribió con tinta roja: si esta llega primero, corran. ¿Por qué correr? ¿De qué huían esas civilizaciones que ahora orbitaban nuestro sistema solar? ¿Qué sabían que nosotros aún no queríamos aceptar? En la madrugada del 14 de noviembre, algo más sucedió. Los telescopios terrestres captaron por primera vez una distorsión masiva en el espacio, justo detrás de Júpiter. No era un objeto. Era más bien una grieta, como una abertura en la realidad. Una especie de ruptura del espacio-tiempo. La pregunta se volvió urgente: ¿esa grieta estaba siendo abierta por las naves, o estaban huyendo de ella? Lucas despertó gritando, cubierto de sudor, los ojos completamente blancos. Ya cruzó, ya está aquí, ellos no pueden detenerlo solos. En ese momento, los sensores de gravedad de varios observatorios registraron un cambio brutal en las fuerzas cósmicas que mantenían el sistema solar estable. Como si algo inmenso, algo fuera de toda escala, hubiera entrado en escena. ¿Te imaginas ver la noche oscura y,
de un momento a otro, notar que algunas estrellas simplemente desaparecen? Eso pasó. No era una nube. No era clima. Era algo absorbiendo luz. Una sombra sin forma. Lo peor era que no venía a hablar. No venía a negociar. Solo venía a consumir. En un intento desesperado por entender más, los científicos permitieron que Lucas fuera conectado a una interfaz neuronal experimental, un dispositivo que supuestamente podía convertir pensamientos en imágenes. Lo que apareció en la pantalla no tenía lógica humana, geometrías imposibles, estructuras que se doblaban sobre sí mismas, ojos gigantes flotando en medio de un mar de fuego negro. Pero hubo una imagen que se repitió 3 veces, un reloj de arena, con la arena corriendo hacia arriba, no hacia abajo. Y al lado, un código que ninguno de los expertos logró descifrar, excepto Lucas. Es una cuenta regresiva, y no nos queda ni una semana, ¿cómo lo sabía? ¿De dónde sacaba esos datos? Nadie podía explicarlo, pero todas las coincidencias entre sus visiones y los eventos cósmicos eran demasiado exactas para ser ignoradas. Cada predicción suya se había cumplido. Cada advertencia había tenido eco en la realidad. Y aún quedaba lo peor. Esa misma noche, el mundo entero experimentó algo sin precedentes. A las 3:03 UTC, por exactamente 3 minutos, todos los dispositivos electrónicos del planeta dejaron de funcionar. Desde celulares hasta satélites. Todo se apagó. Pero no fue un apagón común. Durante esos 180 segundos, miles de personas afirmaron haber escuchado una voz en su cabeza. No era una voz con palabras. Era una idea, clara, potente y universal: uno de ustedes ya conoce la verdad. Uno ya ha visto el final. Todas las personas que lo sintieron, al despertar, dibujaron la misma imagen: un niño rodeado de fuego estelar, señalando hacia el cielo con la mano extendida. Era Lucas. Todo el mundo lo vio, sin conocerlo, sin saber quién era. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo negar lo que miles afirmaban haber sentido? El secreto ya no podía mantenerse oculto. Y la NASA ya no era la única interesada. Agentes de inteligencia de varios países comenzaron a llegar a la zona. Querían estudiar a Lucas. Querían controlarlo. Algunos incluso, eliminarlo. Pero no llegaron a tiempo. El 15 de noviembre, durante una sesión de monitoreo, el niño entró en un estado alterado aún más profundo. Sus signos vitales eran normales, pero sus ondas cerebrales mostraban patrones imposibles, como si su mente funcionara en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Durante 11 minutos, no habló. No se movió. Solo respiraba lentamente, con una pequeña sonrisa en el rostro. Y entonces, habló: ya lo vi todo. El final y el principio. El dolor y la esperanza. Ya está escrito. Pero ustedes todavía pueden elegir. ¿Elegir qué? Creer o temer. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido eléctrico de los monitores. Lucas abrió los ojos y añadió: el cielo nos observa, pero el infierno ya está debajo. ¿Estás escuchando esto? Y entonces, algo más sucedió. Las naves, que habían permanecido inmóviles durante días, comenzaron a moverse. No de manera hostil, no hacia la Tierra, sino formando una red geométrica en el espacio. Un patrón perfecto, como si activaran una especie de escudo. Y Lucas lo confirmó: es su última defensa. Están tratando de contenerlo, pero ya no tienen suficiente fuerza. La grieta detrás de Júpiter se expandía. El vacío comenzaba a deformar la luz que la rodeaba. No se veía el objeto. Solo se sentía su efecto. Y cada segundo, su presencia se volvía más pesada, más cercana, más inevitable. Si logran sellarlo, dijo Lucas, tenemos una oportunidad. Si fallan, no quedará ni el tiempo. Los gobiernos, presionados por las evidencias, finalmente hicieron públicos los datos del 3 de enero Atlas. Las noticias se esparcieron como fuego. Todo el mundo se enteró. Millones comenzaron a observar el cielo cada noche, buscando señales. Pero el cielo ya no estaba tranquilo. Algo se movía allá arriba, algo que los telescopios ya no podían ignorar. Y Lucas, con su voz cada vez más débil, susurró desde su cama: no tengan miedo si se apaga la luz, eso significa que ya estamos en camino. ¿En camino hacia qué? ¿Hacia la salvación? ¿Hacia el fin? Nadie podía asegurarlo. Pero lo cierto era que la humanidad ya había cruzado un punto sin retorno.
El 17 de noviembre, exactamente a la misma hora en que Lucas había predicho desde el inicio, las 12 naves emitieron su señal final. No fue una transmisión de datos. Fue un pulso de energía que recorrió el sistema solar, restaurando los satélites, reiniciando los sistemas y dejando una sola palabra visible en cada pantalla, sin importar el idioma: prepárense. Y luego, silencio absoluto. Lucas cayó inconsciente. No respondió más. Su cuerpo entró en una especie de suspensión. Pero en su pecho, justo sobre el corazón, apareció un símbolo brillante, imposible de describir, que nadie pudo borrar ni analizar. Estaba marcado. Y entonces, el mundo esperó. El cielo ya no era solo un espectáculo estelar, ahora era una advertencia constante. Las noticias ya no hablaban de economía o política, sino de órbitas, patrones cósmicos, señales extrañas. Y en una habitación, en un rincón aparentemente olvidado del planeta, un niño dormía o viajaba. Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí sabían era que la verdad ya no podía ocultarse más. Algo venía. Algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Y quizás, solo quizás, gracias a Lucas, estaríamos un poco más preparados. Ahora te pregunto a ti, ¿qué llegaste hasta aquí? ¿De verdad crees que estamos solos? ¿O simplemente es más fácil negar lo que no podemos controlar? Porque hay cosas allá afuera, muy allá afuera, que no nos temen, pero sí nos observan. Y si el 3/Atlas era solo el principio, entonces lo que viene después será la verdadera prueba. Suscríbete si te gustó el video y acompáñanos en esta serie donde revelamos lo que muchos prefieren callar. Porque aquí, en este canal, las historias no son solo historias, son advertencias.